Hoy te voy a hablar en este vídeo de las heridas emocionales de la infancia, de las 5 heridas emocionales que te impiden ser tú mismo, tú misma, en el fondo de manera genuina y libre. Entenderlas y sanarlas implica una grandísima liberación, así que vamos a ello. Antes que nada, me presento, soy Cristina Hortal de cristinahortal.com. Por si no me conoces todavía, le puedes echar un vistazo a mi web. Soy terapeuta transpersonal y me centro en la sanación interna y externa. Esto es la relación de las heridas de la mente y de las emociones con las heridas del cuerpo, o sea, síntomas y enfermedades. Lo que te voy a contar en este vídeo se basa básicamente en este libro y en el trabajo de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau ha escrito muchísimo, tiene 13 libros, ha escrito muchísimo sobre las heridas emocionales de la infancia y también ha hablado mucho, ha escrito mucho y ha enseñado mucho sobre la relación mente-cuerpo. Creó una escuela que dio la vuelta al mundo con sus enseñanzas en el idioma francés sobre todo y divulgó la existencia de estas heridas, las ha seguido investigando, corroborando, comprobando y afinando su investigación y lo volcó luego en sus obras. Se influyó de varios autores, por ejemplo, Sigmund Freud por su grandísima aportación del inconsciente y también de su discípulo Wilhelm Reich, que descubrió que la neurosis no solo afectaba a la mente, sino también al cuerpo físico. Te voy a contar a mi forma y de manera que lo puedas entender y aplicar fácil el por qué naciste y qué relación tiene eso con las 5 heridas emocionales. Cómo suelen aparecer en la infancia, cómo se curan, las 5 heridas como tal, las mencionaremos. Hablaremos también de los aspectos físicos de las diferentes personas según su herida predominante y la máscara asociada a cada una de estas heridas que suele adoptar la persona que tiene pues esa predominancia precisamente de cualquiera de estas heridas. ¿Por qué naciste? ¿Por qué nacemos? ¿Y qué relación tiene eso con las heridas emocionales? Básicamente Lise Bourbeau, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, viene a decir, te lo cuento rápido, viene a decir que realmente nacemos para ser el Dios que somos en realidad, que somos en esencia, el Dios potencial. Es decir, tenemos una amalgama brutal de capacidades, de conocimientos, un Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Tenemos eso como una semilla potencial y venimos aquí a la tierra precisamente a sembrarla y a que florezca. Pero hay que salvar muchísimos obstáculos porque en la tierra tenemos un territorio hostil, tenemos adversidades. Y es como un juego que se toma el alma, que ya es toda esa belleza, todo ese conocimiento, ya lo es, pero quiere experimentarlo en un plano en el que eso supone un enorme desafío. Es decir, naces para transformar el ser humano imperfecto que eres en algo cada vez más en consonancia con el Dios potencial que también eres. Es decir, para elevar ese ser humano, elevar la vida de aquellos que te rodean, elevar sus estados de conciencia y por ende, en definitiva, hacer nuestra aportación, nuestro granito de arena cada uno en elevar la vida aquí en la Tierra. Es decir, la evolución. Nos encontramos cosas que nos duelen, de ahí nacen las heridas, porque estamos en territorio hostil y trascender eso es la propia evolución. ¿Cómo se crean las heridas emocionales y sus correspondientes máscaras? Lise Bourbeau habla de 4 etapas en la vida de un niño. La primera es la alegría de ser quien es, espontáneamente, libremente. La segunda etapa es el dolor de sentirse que no tiene derecho a ser. De una manera o de otra la vida nos golpea, padres que nos ponen restricciones, la sociedad que no es justa, hay una dificultad para ser libres y espontáneos. Y eso duele. La tercera etapa es la crisis, la rebeldía, la ira, el enfado, el intento de poder seguir ser libremente quienes somos. Y la cuarta etapa es la creación de rasgos nuevos de personalidad mejor adaptados a lo que el entorno o otras personas o los adultos esperan de nosotros, es decir, máscaras del ego. Y a esto le llamamos normalmente pues madurez, convertirse en adulto. Bien, es decir, tenemos una herida por no poder ser libremente que toma 5 posibles caras, 5 aspectos, luego te cuento, y adoptamos protecciones, máscaras, personalidades para adaptarnos mejor a lo que se nos demanda, pero eso nos hace entrar en un bucle porque como no hemos resuelto el dolor que había dentro, sufrimos, tenemos mucho sufrimiento, tenemos ira, resentimiento, queja, etc. Entonces, como
atraemos situaciones energéticamente afines, nos convertimos en un imán para que nos sucedan cosas que todavía realcen esas sensaciones, con lo cual nos ponemos máscaras y protecciones y como sufrimos más, porque no lo curamos, porque no lo resolvemos, acumulamos más esa energía, atraemos situaciones más afines y entramos en ese bucle de sufrir más, necesitar más la máscara, entonces no resolverlo, entonces sufrir más. Dice Lise Bourbeau que esas máscaras son como una traición al Dios que somos. La perpetuación, o sea, la herida y la perpetuación de esa herida, sea en vida propia o sea en la vida de los demás, es decir, cuando yo no resuelvo la herida, cuando no hago el trabajo pertinente, cuando me fusiono con la máscara y cuando desde ahí también genero heridas a otras personas o a mis hijos, estoy perpetuando esas heridas y entonces estoy traicionando al Dios que potencialmente soy. ¿Cómo se curan las heridas? Rápidamente, o sea, te hago una pinceladita. ¿Cómo se curan? Pues ¿cómo se resuelve y se pone en orden todo esto? Con la aceptación. ¿La aceptación de qué? La aceptación de la experiencia y la aceptación profunda de uno mismo. Es decir, tú has vivido, imagínate, una infancia dolorosa, tienes un trabajo de aceptación de eso, de lo que te tocó vivir, de los errores de tus mayores, por ejemplo, si los hubo, pero luego también hay una aceptación más profunda, que es la que se hace más difícil, que es la de uno mismo, la de que uno se equivocó, la de que uno también ha hecho cosas parecidas, la de que fue débil, la de que cualquier cosa, ¿vale? O sea, y que se ha culpado a sí mismo, que ha generado un montón de problemas, el perdón de eso y la aceptación profunda de uno mismo. Así es como se curan las heridas de la infancia. Te hablé de un tema muy similar, bueno, viene a decir lo mismo al final en este vídeo, búscalo en mi canal, que hablaba, yo le digo doble juicio, pero viene a decir esto mismo, échale un vistazo. En relación a esto, tiene una frase, el libro que me encanta, que bueno, yo suscribo 100%, te la voy a leer, te la voy a compartir, ¿vale? Debes otorgarte el derecho a cometer varias veces los mismos errores antes de tener la voluntad y el valor de transformarte. Es decir, arrastramos heridas muy, muy, muy antiguas, muy, muy, muy dolorosas y tenemos unos automatismos muy, muy arraigados para evitar ese dolor, para protegerlo, disfrazarlo, distanciarnos y atravesar esa inercia, esas resistencias, atrevernos a sentir ese dolor, es de tener mucho coraje. Así que normalmente tenemos que repetir una y otra vez los errores y ver lo que duele y ver que no nos lleva a ningún sitio para de verdad reunir el coraje que se necesita. Así que permítete eso, ámate, apóyate de verdad y acompáñate en este proceso. Comenta Bourbeau incluso que hay heridas que vienen de otras vidas, que son muy antiguas y por ende las máscaras están muy fusionadas con nuestra estirpe, nuestro linaje, lo tenemos muy aprendido y muy reforzado, con lo cual es necesario respetar la envergadura del desafío ante el que nos estamos viendo. Respetarnos a nosotros. Bien, las 5 heridas de la infancia, según Lise Bourbeau, son por orden, además de aparición en la infancia, por cómo suelen aparecer, por orden cronológico, la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, de traición y de injusticia. Existe un acrónimo que utiliza ella para recordar esas heridas que altera el orden, pero es para recordarlo, basado en la palabra trahi, que significa precisamente en el idioma francés traición. Y esta traición, que significa trahi, nos permite conectarlo con la traición que significan estas heridas, la perpetuación, como decíamos, de las heridas en nosotros y en los demás, y el seguir usando esa máscara es una traición de ese Dios que llevamos dentro. Y bien, a continuación te voy a mostrar los aspectos físicos que suele desarrollar cada una de las personas según su herida predominante. Evidentemente, yo no creo que esto sea 100% fácil de reconocer, pero sí que es verdad, sobre todo cuando hay una herida muy marcada, sí que hay un aspecto físico que predomina, o hay personas que claramente se les nota. Hay casos más acentuados que otros. Bien, te los pongo por aquí delante para que tú ya vayas pensando un poquito a quién te pareces más. Y Bourbeau afirma que muchas veces el entenderlo intelectualmente, intentar encajarlo en nuestro caso, puede ser confuso porque hay muchas heridas inconscientes. Entonces puede ser que
o bien no identifiquemos ninguna porque hay muchas resistencias del ego, ¿no? Para abordar eso y para hacerlo nuestro. Hay muchas resistencias de reconocimiento y luego además también puede ser que nos parezca que tenemos rasgos relacionados con todas las heridas y no es posible. Sí que es verdad que rasgos y aspectos sí, pero no es posible o es muy poco común que una sola persona tenga las 5 heridas. Siempre hay alguna predominancia. Bien, pues como intelectualmente hacer este trabajo es bastante confuso, el cuerpo es un reflejo fiel de eso que tú llevas por dentro y no sabes que lo llevas. Sí que hay que tener en cuenta también que podemos ir cambiando de herida, podemos ir resolviendo alguna y que predomine alguna otra en nuestra vida, es decir, las heridas se crearon en la infancia, pero podemos estar lidiando en nuestra edad adulta más con una o con otra y eso lo va reflejando a lo largo de los años nuestro cuerpo. Es un cambio lento, no es como los cambios en lo sutil, en los planos emocional y mental son más rápidos, pero el físico es el plano más lento, más denso que hay. Entonces, tarda en generar cambios, pero genera. Si podemos observar fotografías de toda nuestra historia, veremos cómo nuestra fisionomía, nuestra corporalidad ha ido cambiando y seguramente vamos a encontrar equivalencias de las heridas que teníamos en ese momento o con las que lidiábamos más. Y por último te menciono las máscaras que suele adoptar cada una de las personas según su herida predominante. Cuando predomina la herida de rechazo nos ponemos la máscara de controlador. Cuando la que predomina es la de abandono, nos ponemos la máscara de dependiente. Cuando predomina la de humillación, la del huidizo. Cuando predomina la herida de traición, la del masoquista. Y cuando predomina la herida de injusticia nos ponemos la máscara del rígido. Bien, y esto que sirva de pincelada, no quería alargar mucho este vídeo y en próximos vídeos vamos a desglosar una por una las heridas. Es decir, voy a hacer un vídeo por cada una de las heridas emocionales y ahí sí que sí entraremos en detalle del aspecto físico, de los rasgos físicos, de cómo se genera esta herida, de en qué consiste, de también la máscara, detallaremos el cómo se desarrolla esa máscara y también hablaremos de cómo sanar esa herida para que tú puedas hacer ese trabajo, ¿vale? Así que suscríbete al canal y estate atento para ver todos estos vídeos y me puedes decir en los comentarios si te apetece, a mí me encantaría qué herida crees que es la que predomina en tu caso. Y luego vamos ahondando y vamos a ver si acertaste o no, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.